bienvenidos a Empanada de la Ambrea. Esta vez supongo que no hay ninguna sorpresa. Increíble. Escapado Ya, la por cabra favor. de la mili, oye. Cabra de la legión se ha escapado. Que no, encima que lo intento hacer así un poco spooky, este es el recibimiento que obtengo. Vale, Bueno, pues es nada. positivo, es positivo. Bueno, Goe me ha dicho Spooky. directamente que soy la cabra de la legión. Pues anda que no es spooky. Bueno, en Es fin, verdad. ya veo que no ha tenido éxito, ya, o sea, en Navidad tampoco hago ho, ho, ho ni nada, ¿no? Entonces ya está decidido. Eso es más inconfundible, pero spooky. ¡Oh! No, o sea, bueno, pues lo siento. Si no os ha parecido tenebroso, pues ya lo dejo. Apareció una cabra. Que no parece una cabra. Bueno, en fin, calla. Vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar aquí. Buenas tardes, queridos contertulios que me dicen que parezco una cabra. ¿Cómo os encontráis esta noche? Yo traigo un tema, sé que ahora vamos a hablar de cosas terroríficas y todo eso, pero tengo un tema que traeros antes de empezar. Y es que, bueno, voy a hacer me voy a meter en la intimidad de los aquí presentes, pero que sepáis que hay gente que ya está comiendo productos navideños. Entonces quiero preguntaros a vosotros, ¿qué os parece? ¿Os parece un despropósito? ¿Lo apoyáis? ¿Qué opináis de este asunto? Yo lo apoyo 100%, ¿eh? Yo sí. Que se acabe agosto y me pongan los turrones es lo que quiero en la vida. Pero bueno, dicho esto, ¿qué opináis vosotros? Yo no es que esté en contra per se, más allá de que si consumismo tal, bueno, me da igual. O sea, a mí me parece bien. Yo reconozco que lo que es fuerte ahora es el tema que como el calor se está alargando tan tarde, estamos comiendo. O sea, creo que lo que es antinatural es comer polvorones a 40 grados. No sé si me explico. Porque Vale. normal, esta temperatura ya, o sea, esta época, eh, pues, no sé, ya empieza a refrescar un poquillo. O sea, el polvorón te pide al menos una rebequita, ¿sabes? No sé si me explico. Entonces, eso creo que es verdad que hace que cada vez sea como una disonancia cognitiva más grande. Pero bueno, He de en fin. decir que, claro, Yo, los australianos te apoyan en esto, ¿eh? Porque allí hacían una claro, cosa, claro. allí hacían una cosa que se llamaba Christmas in July, ¿no? Que era hacer como un simulacro de Navidad en julio, que es cuando allí hace frío, para poder poner la chimenea, ponían el árbol y todo, y hacían comidas más típicamente ¿En navideñas. serio? Porque, claro, imagínate, sí, no, esto es totalmente verídico. Christmas in July se llama, es que lo podéis buscar. Y, y claro, para comer así comidas más auténticas navideñas, ¿no? Porque no te vas a meter entre pecho y espalda un pavo relleno en pleno verano, ¿no? Con 40 grados, como tú has dicho. Yo a mí Claro, la sí, verdad es que... es lo normal. O sea, sí, perdón, que como todos vemos las películas yankees, todos queremos. O sea, como que es una cosa cultural, porque es como si en Australia jamás se ha hecho, ¿no? O sea, es una cosa como de que es como Halloween, ¿no? O sea, como que lo has visto en la tele y quieres que haya verano, o sea, invierno, frío y el pavo, ¿no? Pero que es una cosa. Sí, que no tiene por qué ser así, ¿no? Porque cada uno mm, hace sus cosas. Lo que pasa es que sí que es lo verdad entiendo, ¿eh? que Navidad y todo eso se celebra en épocas de frío en donde se originó, ¿no? Más o menos, no sé cómo decirlo. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, que es más normal que haga frío y por tanto las comidas relacionadas con esas festividades sean también pues más contundentes, vamos a dejarlo ahí. Sea pavo o sea lo que sea, ¿eh? Pero sí, era curioso, ¿eh? Ver ahí en mitad de julio un árbol de Navidad puesto. Pero la verdad es que yo no, o sea, no había tanto... No, a mí no me parecía como raro, ¿no? Porque efectivamente era el momento donde hacía frío, ¿no? Entonces estaba un poco ahí la cosa. Pero sí, ya veo que tú estás de acuerdo. ¿Y el resto? ¿El resto qué opináis? Yo por alusiones, que he sido yo la que estaba comiendo panettone, diré No quería que... decirlo yo así. Pero bueno, yo tengo sentimientos encontrados, porque estoy en contra, porque se salta Halloween. Pero a la vez estoy a favor porque está rico, por lo menos del panettone y del rosco de reyes. Bueno, el rosco de reyes ya me parece demasiado de herejía comerlo antes de noviembre. Pero el panettone, como no es producto típico de Navidad de aquí, todavía tiene un pase. Pero en principio estoy en contra de
de que antes de Halloween, cuando debería estar todo lleno de cosas spooky, se estén vendiendo polvorones, turrones y panetones. Porque lo primero es Halloween. Aquí cada cosa en su tiempo. Navidad no puede comerse Halloween. A ti Esas también cosas tengo ahí. cosas que decirte, aquí yo tengo para todos, ¿eh? O sea, tenemos la memoria muy corta, ¿eh? Pero esto de Halloween se ha popularizado no hace más de, bueno, voy a decir 10 años, pero igual unos pocos más, pero no más, ¿eh? Antes aquí ni Cristo celebraba Halloween ni sabía lo que era, ¿eh? Aquí todo el mundo con unos buñuelos de nata del Día de los Muertos, perdona, de Todos los Santos, y unos huesitos de santo y pa' tu casa. Me Ah, pero gustaría eso es otra recordaros, y cosa. todos aquí hemos vivido ese momento Pero en los la frikis nos historia. poníamos pesadilla antes de Navidad y comprábamos chuche. Aunque no hubiera cosas spooky en los supermercados. No sé, yo Yo jamás lo sí. he hecho, ¿No? pero bueno, ahí está la cosa. No, que va, claro que no. O sea, quiero decirte de verdad, y es que los buñuelos están muy ricos, ¿no? Bueno, pero eso es Merece otra la pena. cosa. No es incompatible con ponerte pesadilla antes de Navidad y comer chuche. No, bueno, pero es que el sitio de las chuches yo lo ocupo con huesitos de santo, ¿entiendes? A mí es que los huesos de santos no me gustan, sinceramente. A mí antes me gustaban menos, ¿eh? Pero ahora con un tececito, son como, normalmente diría, esto está demasiado dulce, pero te lo tomas con un té y Como nada, las florecitas de Sakura que son dulcecitos para el té verde, ¿no? exacto, como está tan amargo, ese té que es muy amargo, el té verde este que se utiliza en las ceremonias del té y tal, te dan un dulcecito que es muy, muy, muy dulce. Pues efectivamente, exactamente En vez de igual. eso, Gracias mazapán. por traer la referencia, güey. Ah, y tengo algo que anunciar que aunque no sea spooky, pero sí es el día de los spooky. Y es que mi cómic sale el 31 de octubre. Así que Así Miguel de que Molina. Llega a directamente para librerías el Samhain. 31. Samain, sí. Miguel de Spooky. De Spooky Molina. Gracias. Nada, Sí, es verdad, enhorabuena, enhorabuena. ya Sí, nos sí. comentarás cuando Gracias. salga. El 31. Spooky Miguel de Molina. ¿Qué editorial Bueno, era? ya dejo eso. Recuérdanos. Cascaborra. Con nombre ahí potente. A mí me gusta el nombre, creo que impacta, creo que no deja a nadie indiferente. ¿No? Muy bien, pues nada, gracias Goe. Y solo me queda A Ellen, ¿tú vosotros. qué opinas? Y ya de paso, como siempre, te dejo que continúes con el tema que vamos a tratar hoy, que es súper sorpresa además. A ver. Yo. A veces, cuando vuelvo al aeropuerto en verano, me cojo un turrón en el aeropuerto, porque es donde los venden. así que yo, como puedo comer cosas de Navidad en cualquier momento del año, me da igual. Pero sí que es verdad que me parece un poco como que ya te meten ahí lo de venga, es Navidad, compra regalos, compra cosas de Navidad. Es un poco como, a ver, señores, ya por favor, cálmense, es octubre. ya como, tranqui. Entonces, a mí es más que nada el tema de acelerar todo por el tema consumista, es lo que me da un poco de reparo o de rechazo, ¿no? Es como, dejadme en paz ya. Pero por comer, pues bueno, sí que no tengo yo problemas con el clima en general. Así que bueno, esa es mi opinión. Os voy a decir una cosa, y es que el Halloween es la Navidad de otoño. Entonces, en el fondo, la diferencia que tiene Halloween es que no hay que comprar cosas. entonces, Hombre, bueno, Sí, eso hay no que comprar cosas, decoración. bueno, bien, pero no es lo mismo que y Navidad los con tantos caramelos regalos, si tanta se los historia. vas a dar a los críos. Ya, sí, es verdad. A ver, como todo el Argumento americano, como todo el destroyer. americano tiene que ver con comprar cosas. Eso es cierto. Sí, Claro, es sí, verdad. sí, es que no. Pero Nada, ya bueno. sabéis que yo soy Y lo más de peor es que no es Samhain. americano, pero bueno. Halloween sí, que es una perversión de lo que digo, de Samhain. Y la Navidad también es una perversión americana como la celebramos, pero bueno. Todo lo han pervertido los americanos. Malditos americanos pervertidos que pervierten cosas. Sí, o sea, a ver, pues... Realmente lo más no tiene toda americano la razón. fue durante los siglos que estuvo prohibido porque eran porque la gente que fue ahí tenía esas ideas, pero eso es un capítulo para otro sitio. Cuando los americanos vuelvan a decir que quieren prohibir la Navidad, ellos fueron los primeros que la quisieron prohibir durante mucho tiempo. Pero esto es un tema para otro episodio, otro podcast probablemente. Nada, tenemos que hacer varios podcasts, ¿no? Con todas las ideas que se nos van ocurriendo en las intros. Pero bueno, este Ya, es de lo yo que no es. tenía ni idea de esto que ha comentado Kia.
Así que Luego os paso un otro día- artículo. Vale, muy bien. Exacto, aquí nos gusta Muy mucho bien. leer unos articulillos. Gracias, Kia, leeremos con fruición. Nada, Ellen, vamos allá. Como estamos en este podcast y no en otro, cuéntanos. Bueno, como puede que os haya dado algún tipo de pista la introducción de nuestra presentadora, Bueno, la cabra, según dicen, ¿eh? Esto os lo voy a guardar toda la vida. y esto algún día te vengarás de. ¿Cómo es lo que dice? ¿Cómo es lo que, cómo es lo que dice Tyrion lo que le dice a Cersei? Algún día estarás como feliz y sonriente y pensarás que va todo bien y entonces yo haré que se te. ¿Cómo le dice? Que se te haga ceniza en la boca o algo así. Es algo como muy dramático. Pero, soy pero un la poco- cabra es como ahora los chavales dicen que eres el mejor porque es de Goat. Entonces, eres la cabra, Ori. Es como que eres Es el verdad, mejor. No te eres lo de dicen tus Goat. Le alumnos. estáis intentando la vuelta, ¿no? Vale, bueno, Claro. me dejo convencer, porque yo no soy tan melodramática como Tyrion y no digo esas cosas. Así que, bueno, prefiero quedarme con que soy de GOAT. ¿Quién no ha amenazado a sus hermanos o hermanas con destruir su vida? Es una cosa que en la familia Lannister está a la orden del día. Eso es verdad. Es como Eh, una tradición familiar. sí, así es. Bueno, eh, bueno queríamos, aprovechando estas fechas tan señaladas, como diría Ori, hablar un poco de el terror en la saga en general. Y además Martin es un escritor que mete muchísimos elementos de terror, no solo en Canción de Hielo y Fuego, sino en su obra en general. De hecho, tiene una de sus novelas fuera de la saga más conocidas, es El sueño del febre, que es una novela de vampiros. Que la tengo pendiente como desde hace como 3 o 4 años, me la compré en un Celsius, pero no me la he leído. A Pero la ver, gente... unos amigos nuestros, que él y Miguel, un saludo desde aquí, insisten en que es una muchísimo mejor libro y que recomiendan a todo el mundo leerlo, así que a ver qué tal. Así es, bueno, o sea, es decir, yo como no tengo opinión, porque no sé, pero sí que he escuchado también, aparte de Kelly Miguel, también a más gente que dice que es un libro que está muy bien, que es muy recomendable, es otro, o sea, transcurre en la Estados Unidos del siglo XIX, ¿no? Con el tema, pues eso, plena época del esclavismo y tal. Pero bueno, más allá de eso no sé mucho. Si lo habéis leído, queridos oyentes, pues ahí pues nos podéis dejar comentarios sobre vuestra opinión sobre El sueño del febre. Pero en todo caso, Martín aprovecha y mete bastantes elementos de horror entrelazados en Canción de Hielo y Fuego. Y de hecho, el propio prólogo de la saga es un episodio de terror. Quiero decir, es una patrulla que no sabe muy bien lo que están buscando. Uno de ellos uno de ellos le avisa, ¿no? De bueno, aquí las leyendas dicen que igual no es buena idea, que hay seres extraños, tal. Y el otro dice, va, que tonterías. Y efectivamente, pues que tenía razón el señor que dice eso. Y luego como que cambia, ¿no? De tono de repente, porque tú tienes el prólogo, es un episodio de terror, y luego pues tienes toda la parte de visita a Invernalia, no sé qué, y de repente como que toda esa parte sobrenatural desaparece, pero va volviendo, ¿no? Pues va volviendo en la trama de Daenerys hay bastantes escenas así, ¿no? La escena está en la que hacen el ritual este para salvar a Drogo, salvar entre comillas. Luego en Festín de Cuervos, o sea, en Choque de Reyes, el parto de sombras de Melisandre, el asesinato de Renly, bueno, los capítulos de Theon, sobre todo en Danza de Dragones, están llenos de terror, hay muchísimas cosas que vamos a ir sacando. Entonces hemos decidido hacer un episodio en el que cada colaborador va a hablar un poco de las escenas de terror que más le han gustado, que más le han llamado la atención, o de las que más le apetece hablar por el motivo que sea, y las iremos un poco comentando. Ya digo, sin mucha estructura, esto va a ser igual, así en otras veces no tenemos como una serie de puntos que vamos tocando, más o menos. Esta vez va a ser un poco más libre. Yo pensaba que ibas a decir sin ninguna estructura, como siempre. Bueno, pero es como que quería recalcar que es como menos que siempre. Es como dentro de lo poco, pues es lo menor. La absoluta anarquía. Sí, así es. Estaba buscando una frase de Rajoy, pero no me acuerdo cómo era. Así lo de. No, pero claro, aquí es que Rajoy dijo lo de no es cosa menor, es cosa. De otra manera, es cosa mayor. Es genial, Rajoy, yo lo echo como de menos. Pero bueno, volviendo al tema, cuéntanos tú, Ellen, uno de los episodios que más miedo te diera.
que más miedo me diera. Fácil, el prólogo de Danza de Dragones. Para mí es de los, o sea, de los episodios más chungos que tiene Canción de Hielo y Fuego. Y es porque, o sea, estás en la mente de Varamir, que es uno de estos cambiapieles. Además es un... Bueno, no sé si no iba a decir, es medio psicópata el tío. O sea, es una persona que se ha aprovechado de este poder de cambiapieles muchísimas veces. Entonces te va contando cosas de su pasado y tal, que son bastante chungas, pero va como increciendo, porque luego te das cuenta de que están en el... digamos, después de la batalla del muro en la que ha ganado Stannis, algunos de los del pueblo libre se han rendido y están negociando con Jon, otros no, se han ido por ahí, se han disipado, no, más bien desparramado por ahí, y pues están intentando sobrevivir de noche, y claro, de noche los otros van atacando para ir consiguiendo pues nuevos cadáveres, nuevos soldados reanimados. Y el capítulo es muy interesante porque te va explicando, es decir, a través de los recuerdos de este tío, Martin te va explicando un poco cómo funciona el tema de ser un cambiapieles, cómo es ser un cambiapieles que además ha estado en la piel de varios animales, porque esto con los personajes de la saga no lo puede hacer, porque a pesar de que los niños Stark son cambiapieles, ellos no tienen mucha experiencia. Bueno, lo hace con Bran varias veces, que es el que más va desarrollando esta parte, y con Arya de manera un poco sibilina, ¿no? Porque siempre son sueños y cosas así, pero con Jon y con Sansa pues no sale tanto, y aparte ellos no tienen experiencia. Entonces, y de esta manera lo ves desde el punto de vista de alguien experimentado, pero te va contando este tema de los tabúes que tienen los cambiapieles, y o sea, tienen varios tabúes, ¿no? Pues no comer carne humana aunque estés en forma animal, no tener sexo con otros animales cuando estás en forma animal. Bueno, pues hay una serie de tabúes. Evidentemente el tío que te los cuenta los ha roto todos, menos uno. Uno también. Y el que es como el final o el más importante, o al menos el que se hace más énfasis, es no poseer a otras personas. Es decir, tú puedes poseer, a ver, bien, sí, habitar la mente, poseer igual suena un poco fuerte, porque se supone que tienes que desarrollar un vínculo con el animal para que sea más o menos consensuado, aunque hasta qué punto lo es, pues no lo sé. Supongo que tendremos respuestas cuando salga Vientos de Invierno la semana que viene. Pero hay un momento en el que te dicen, no, tú nunca te metas en la cabeza de nadie. O sea, esto es pues el tabú absoluto, ¿no? Es como el peor pecado que puedes hacer como cambiapieles, es una regla que no se puede romper, etc. Nosotros sabemos el momento en el que ocurre esto, que ya hemos estado con Bran, y Bran se ha metido en la cabeza de Hodor, pero se ha metido en la cabeza de Hodor pues para salvar a Jon, o para evitar que Hodor les delate de no sé qué. Pues bueno, son como cosas que dices, bueno, es un niño y son motivos que puedes justificar, ¿no? Es decir, vale, están en peligro, pues no pueden controlarlo igual diciendo, calmarlo de manera normal, y Bran pues hace eso, ¿no? Casi de manera un poco como que no sabe bien lo que está haciendo. Luego poco a poco Bran lo va haciendo más porque se siente mal por ser inválido, y esto es una manera de tener otra libertad, y eso, bueno, tiene una serie de consideraciones éticas que no voy a entrar aquí ahora, que también son chungas, pero bueno, pues ya digo, tienes la cosa esta de que primero ves un niño que lo hace con buena intención, sabes que está mal, pero dices, bueno, luego te cuenta toda esa historia de que es un tabú horrendo, y al final del todo, para intentar sobrevivir, Varamir, o sea, están con una guerrera, no sé, una chica que se llama Brojo, y no me acuerdo quién se va acercando, no me acuerdo muy bien exactamente el final, tampoco de todos modos, bueno, pues yo qué sé, lo podéis googlear a leer, o si alguien no lo ha leído, pues no hago spoiler. Pero él intenta forzar su mente en la de esta chica para sobrevivir. Como que ve que están jodidos y lo intenta. Y entonces, claro, la escena final es horrenda porque es ella intentando sacárselo de ahí, pero claro, es alguien que está en tu mente. Entonces ella empieza como a rascarse, a arañarse la cara, a sacarse los ojos. O sea, es bastante desagradable todo lo que está ocurriendo. Aparte, encima, él lo está viviendo. Claro, tú no lo ves lo que siente ella, tú ves lo que el que está poseyendo siente que siente la otra. Y es esa, no sé cómo decir, esa batalla mental, y la verdad es que da bastante mal rollo. O sea, a pesar de que o sea, no es ninguna entidad, no sé cómo decir, no es un monstruo, no es, no sé, una sombra mágica, pero es chungo el hecho de imaginarte, ¿no? A la chica esta pues intentando quitarse de encima a alguien que no es ya físicamente, sino que te están sacando de tu mente. Y a mí es el capítulo que me parece de los que peor cuerpo te deja. Obviamente sí, pues no sé, hay capítulos que no son de terror
que son más que los pensamientos de Theon después de que lo hayan torturado y tal, pues vale, igual no hay nada de terror, él está andando por un pantano, pero es chungo y te deja mal cuerpo, pero no es de terror, ¿no? En este caso son las dos cosas. Y la verdad es que no sé qué más puede hacer Martin para superar ese episodio en tema de dejarte mal cuerpo, pero para mí ese es el top. Sí, yo este capítulo, ahora que lo has mencionado, no... O sea, yo no lo había recordado cuando hemos estado haciendo una lista un poco de elementos spooky. Y la verdad es que terrorífico. Yo quería aprovechar este que has comentado para una reflexión más genérica. Yo me acuerdo cuando yo empecé a leer Juego de Tronos y cuando lo recomendaba, para mí un elemento que era sorprendente siempre, o sea, yo siempre decía, es un mundo fantástico, pero en el que la reacción a las cosas mágicas es la misma que habría en nuestro mundo, ¿no? O sea, en plan, esto evidentemente no siempre es cierto, pero era como, vale, hay dragones, pero para la gente de ese mundo los dragones son una cosa sorprendente, ¿no? No es una cosa normal. Y cuando hay elementos mágicos, esos elementos son, sobre todo al principio de la saga, ¿no? Luego vas encontrando personajes tipo Melisandre para los cuales pues es normal que haya magia, ¿no? Y para mí, comento esto porque creo que es un poco similar con las cosas del terror. Es decir, el terror... Hay muchas cosas, y creo que es un buen ejemplo esto de los el poder, entre comillas, poder, digamos, de los cambiapieles, ¿no? De los warg, que varios de los niños Stark lo son, y sobre todo lo vemos a través de Bran, aunque no solo. Con Jon pasará a tener su importancia pronto. No está relatado de una manera... A ver, que no se me entienda mal, pero como una novela young adult, que tampoco lo digo en plan mal, no pasa nada, o sea, no es el género... o sea, no es como... No es solo, ostras, ¡buah, qué guay! ¿No? Un poco tipo X-Men, digamos, ¿no? Sino que esos poderes realmente tienen algunos de ellos, ¿no? Pero bueno, en concreto el de los cambiapieles, yo creo que la manera en la que se nos habla de la resurrección, el poder, entre comillas, de Melisandre de dar a luz a una sombra, ¿no? Por poner otro ejemplo. O sea, en ese caso es evidente que es como... tiene que ser maligno, pero no... Digamos, cuando pasamos a estar en su mente no es como de repente, hostias, bien, ahora como que este poder pasa a estar del lado de los buenos. No, o sea, como que siempre conserva ese aura, no sé cómo decirlo, como de historia de terror, ¿no? Es otra manera de ponerlo, las historias de la vieja Tata no es solo que se demuestren que muchas no son mentira. Otro tipo de historia podría ser que al final es verdad, pero bueno, no es todo tan grave. Por ejemplo, eso pasa con los salvajes, ¿no? De los salvajes hay una visión muy negativa y luego realmente pues son seres que... Son personas, son seres, perdón, son personas con agencia que no tienen en la cabeza... En su cabeza la cosa principal no es la destrucción de las personas, sino sobrevivir como cualquier otro ser humano. Pero hay otras cosas como las arañas o por supuesto los otros, que esa historia de terror, o sea, eso que me explicó, eso que es una historia de terror contada a los niños y una leyenda de terror dentro de la novela, cuando aparece, Martin mantiene el tono de novela de terror con respecto a ellos, ¿no? Y claro, bueno, luego me gusta, luego si tenemos tiempo me gustaría sacar algún tema más en concreto para comentar, ya solo para terminar la intervención. La frase esta, si no me equivoco, con la que empieza la novela, ¿no? Del primer capítulo que habéis mencionado es, creo que es, tenemos que volver, ¿no? We have to go back, me parece que es una frase bastante de... es una frase de película de terror tipo slasher, ¿no? O sea, tipo Viernes 13, ¿no? Tipo, hay adolescentes en un sitio, ¿no? Y alguien dice, oye, no, alguien dice, tenemos que dividirnos, ¿no? No sigamos adelante, tenemos que volver. Y es como, no, nosotros vamos a seguir y efectivamente vamos a palmar. Entonces, o sea, como que
ya desde el inicio está claro que él tiene en la mente todas estas influencias del terror. Desde luego, ahora que has sacado el tema, la primera escena, ¿no?, del libro, yo también iba a ir por ahí, ¿no? Que solo eso de debemos volver es una frase de peli de terror solo superado por la que has dicho después, ¿no? Vamos a separarnos, que nos maten uno a uno. Que al final es lo que un poco les acaba pasando, ¿no? Pero sí que es que la primera escena del libro, ya lo habéis comentado los dos, ¿no? Pero es como... mm, es, además de ser una peli de terror, eso ya en sí mismo está como sacada, ¿no? O sea, queda mejor aún como elemento de miedo debido a que ocurre y luego es como un cambio radical a gente que está feliz en su casa y que no sabe lo que se les viene encima. Entonces, esa sensación también de expectación, de esto es lo que hay, y te lo digo en el minuto 1, y da miedo, pero el resto no lo sabe. Es parte del asunto, ¿no? De cuándo van a enterarse, cuándo va a venir uno a cargárselos de esos seres zombies malos, ¿no? Y como que también te da que pensar en cuanto a, no, tú estás aquí tranquilo por ahora, ¿no? Y bueno, respecto a lo que habéis comentado antes de estas otras pues estas otras escenas, ¿no? Sobre todo la de los cambiapieles así en general, ¿no? Elena ha mencionado pues una escena muy concreta y que evidentemente es lo más horrendo, ¿no? Pero, joder, la propia historia de Bran siendo cambiapieles tampoco es un cuento de niños, ¿no? Lo que ocurre con Hodor y todo ese asunto es auténticamente una película de terror también. Todas las cosas, ¿no?, que hemos visto que son más o menos de cambiapieles conscientes, el propio hecho de ser un cambiapieles ya te da un poder absolutamente terrorífico. Sea tabú o no sea tabú lo que vayas a hacer o no. El caso es que tenemos a dos cambiapieles que se enteran de lo que hacen, ¿eh? El resto el resto de los niños Stark que no tienen ni idea de lo que está ocurriendo, ni siquiera los meten en el saco, ¿no? Pero los dos cambiapieles que conocemos, que saben lo que están haciendo, se han metido los dos en humanos, ¿eh? Y los resultados han sido bastante de terror. Y yo creo que, vamos, que está totalmente aposta, porque por un lado, como ya ha dicho Ellen, lo de Bran como que se va excusando, excusas este comportamiento porque tal, excusas esta otra vez que hace lo mismo porque cual, y cada vez va como increciendo, ¿no? Hasta que te encuentras que no has llegado, pero que pues acabar como el otro, ¿no? Un poder, como decían en Spider-Man, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esos toques de pues, por ejemplo, los veo como muy similares, ¿no? La primera escena del libro, de la serie, que es como, buah, vienen aquí unos zombies, han matado a todos, y encima el que va a avisar le cortan la cabeza, no quiero entrar en esto. Y por otro lado, aquí hay un tío que tiene unos poderes estratosféricos y de repente nos encontramos también con que tampoco nadie va a avisarle, en principio, ¿no?, de lo que ha hecho el otro, lo que puede llegar a ocurrirle, ¿no?, si sigue por ese camino. Y las dos cosas son como una expectación de cosas horribles, ¿no?, que está ahí como por llegar. Hay una cosa que quería decir, esto cuando estabas hablando, y es que Martin, esto de que le gusta revelar las cosas en 3 etapas, ¿no? Siempre, bueno, hay mucha gente que, o sea, esto está muy documentado, ¿eh? Hay mucha gente que ha hecho análisis y tal, y siempre le gusta la primera revelación o la primera pista es una pista muy difícil de pillar, no es imposible, pero es muy difícil, la primera vez que lo lees me refiero, evidentemente. La segunda vez ya te da más en la cara, sigue sin ser evidente, pero bueno, ya te va dando una pista más que es más fácil pillar si le reflexionas un poco, y la última ya te explica lo que es, ¿no? O te revela la cosa peor, que igual tú no habías pensado porque te has quedado pendiente de las otras dos, ¿no? Como de, uy, aquí pasa algo raro, no sé qué.
y a veces usar la segunda como para despistar un poco. O para que tú pienses que la segunda es lo peor que puede pasar, en realidad pasa algo aún peor después, ¿no? Y hay varios ejemplos de cosas, ahora no me quiero tampoco liar mucho con esto. A lo que yo iba es que me da la sensación, no sé, igual a nivel, creo que a nivel mecánico va a ser también, a nivel mecánico, a nivel de funcionamiento mágico va a ser así, pero creo que si no, a nivel temático funciona seguro, y es que lo primero que te revela es, hay humanos que pueden sumergirse en animales como mentalmente. Vale. El siguiente paso es, te puedes sumergir o, digamos, de alguna manera conectar y controlar a personas humanas conscientes y vivas. Y esto es un tabú, pero además te muestra los efectos en vivo y en directo, ¿no? Y lo mejor que pasa es que la otra persona tiene mucho miedo, que es lo que le pasa a Odor cuando Bran sale, ¿no? Que Odor pues tiene miedo, ¿no? De lo que está pasando. No pasa nada más, pero ya es bastante chungo. Y lo peor, evidentemente, lo peor que te muestran es lo que he dicho del episodio de Abrojo, ¿no? De la otra intenta dañarse físicamente para sacar al otro, como para que igual del shock la otra persona salga o porque es una reacción traumática. Eso no te lo explican, pero vaya, claramente esa persona está en un frenesí intentando evitar perder el control de su mente. Lo siguiente que creo que va a ocurrir es cómo consiguen los otros controlar a los muertos vivientes de la misma manera. Y lo siguiente que puedes hacer es guardear a muertos, que es como ya el tabú del tabú, ¿no? Porque ya ni siquiera es meterte en la mente de un vivo, ya es como reanimar un cadáver muerto. Y tengo la sensación de que quizás la magia de los otros que utilizan para esta especie de nigromancia está relacionada, o quizás sea incluso lo mismo, pero como una especie de versión macabra o distorsionada de la magia esta de los cambiapieles. Y esto no está confirmado obviamente en la saga, porque solo en la serie son los hijos del bosque los que crean a los otros para defenderse de los ataques de los humanos, la invasión y tal. Esto es un tema que yo creo que viene de Martin, no lo sé, evidentemente, no lo puedo confirmar, no lo sabemos, pero es como que el hecho de desarrollar una magia prohibida en una situación desesperada, pero que se acaba volviendo en tu contra, y también en contra de los otros, evidentemente, es un tema muy de Martin, ¿no? Esto hay poderes con los que es mejor no jugar porque las consecuencias no son siempre controlables. Y me parece que esto va a ser como el tercer paso, el revelarte, no, mira, es que tú puedes como cambiapieles, o quizás como verde vidente, no lo sé, porque los verde videntes son como el siguiente, o sea, si una persona de cada 1000 son cambiapieles, pues un cambiapieles de cada 1000 es verde vidente, ¿no? No sé cuál de los dos es el que podría ser capaz de reanimar a los muertos o de controlar a los muertos, digamos, con este poder, pero creo que eso va a ser la revelación. Y creo que en Canción de Hielo y Fuego, gran parte del terror, o una de las cosas, no solo terror, sino una de las cosas que más moralmente mal está dentro de ese universo. Cuando digo moralmente, digo, no es que venga el autor y te diga, mira qué mal está esto está mal, sino que te enseña las consecuencias de lo que pasa. Es cuando la voluntad de alguien está sometida completamente a la de otra persona, ya sea mágicamente, como con guardias una persona viva o guardias una persona muerta, o pues yo qué sé, con tus votos de guardia real o con tus votos de guardia de la noche, con cualquier tipo de juramento, o otro ejemplo, el entrenamiento que reciben los Inmaculados, que está desarrollado para eliminar el miedo, para anular su voluntad, para que siempre hagan caso a su maestro. Creo que todo eso en el fondo es el mismo tema, el tema de la anulación de la voluntad o el hecho de que tu voluntad esté supeditada completamente a otra persona. Y es una cosa que es como un elemento de terror que funciona muy bien, yo creo, porque es una cosa que cuando vas leyendo, una de las cosas que más angustia genera es no tener opciones, no poder decidir, no poder hacer nada por tu cuenta. Y ahora que estabas comentando esto, Ori, pues me ha recordado este apunte. Yo voy a hacer una especie de popurrí. Y es que creo que Martin suele tirar más del horror. Y ha elegido un tema de horror. Pero después también creo que se inspira, como decís, en la cultura bula. Y hay 3 temas que son bastante clásicos en él. El primero es el prólogo de Juego de Tronos, que es una historia de zombies en el bosque, y que le da un cierto aire místico, ahí tribal, y muy chulo porque te mantiene en la tensión, pero es eso, una historia de zombies.
de terror, no de horror. Después, el tema que hay alrededor de Rose Bolton, que podría ser el tipo de vampiro. Y por último, en cuanto a terror, el castillo de Harrenhal, que es una historia de fantasmas. Entonces ahí me parece que Martin toca los 3 puntos de historia de miedo clásica, zombies, vampiros y fantasmas. Y por otro lado, tiene el tema de terror, que es el que creo que es el que coincide más con lo que estáis hablando, los cambiapieles, el tener un monstruo dentro, el arañarte los ojos. Y en ese sentido he elegido el recorrido de la Casa de los Eternos de Daenerys, que también podría identificarse con otras películas así de miedo, laberintos y pruebas de terror y de horror sobre todo. Y bueno, es que aunque se supone que es así, que son proféticas, la primera escena es una mujer hermosa siendo violada por 4 enanos, arrancándole la piel a tirones y los pezones y tal y cual. La segunda, que se corresponde con la boda roja, un montón de cadáveres siendo destripados y el rey con la cabeza de lobo que la sigue con la mirada. Y unas cuantas visiones más, y creo que al final los Eternos se la querían comer viva. Entonces Martin suele tirar más por el horror. Y bueno, es que al final, es que Martin, cuando te paras a pensar, toca muchísimos palos, muchísimas influencias. Pero sí que creo que es eso, que Martin tira más hacia el horror. Y además que cuando pienso en La Casa de los Eternos, me lo imagino una ambientación American Horror Story, con La Casa de los Eternos, esa ambientación de... Es que es más macabro que terror. Eh, ese terror visceral de encontrarte algo horrible, más que psicológico, que también tiene componente psicológico, pero sobre todo de vísceras un terror ahí carnal, no sé, y todo, mucho gira en torno a eso. En el Juego de Tronos, Lady Catelyn de Piedra, que también sería un terror tipo zombie, pero siempre le da ahí un toque macabro a todo. Y me parece, por ejemplo, en ese contraste, que el prólogo, Rose Bolton, que también tiene su cosa, y Harrenhal son bastante más sutiles y bastante más de terror de historia clásica, en contraposición con los cambiapieles, todo lo que rodea a Daenerys con la Maega, con Drogon. De hecho, le hace pasar por situaciones bastante horripilantes de descuartizamiento. Ella se tiene que comer un corazón de caballo. Es que eso también da bastante miedo si lo piensas, pero no miedo, es lo que digo, más de horror. Entonces me parece que tiene un contraste muy guay entre esa sutileza de terror clásico de fantasmas y zombies y vampiros, con el horror que al final le caracteriza y caracteriza mucho a la trama, incluso en la historia, incluso en la serie también es bastante horrible. Y ya mención especial, aunque es más cosa de la serie que de Martin, el castillo tormentoso cuando llega Daegon a Harrenhal, toda la ambientación de terror, y cuando matan ya en desembarco a los niños, también muy, muy de historia de terror, mejor o peor llevadas, pero muy guays también. Sí, es verdad, o sea, lo que dices como que de los distintos géneros, digamos, ¿no? De terror, horror, miedo, hay distintos, o sea, pinta con distintas paletas, digamos. Entonces yo, pues, hay un tema que no siempre hemos evitado hablar de él en profundidad, pero bueno, igual va llegando el día, que es que conforme avanza el libro y en Festín de Cuervos, y sobre todo en el capítulo sin publicar de Forsaken, de Aeron Greyjoy, claramente Martin empieza a tratar también el terror cósmico, ¿no? Esta cosa como de no solo
escenas de que te generan miedo en sí mismas, ¿no? De pues zombies o cosas de horror, etcétera, sino una cuestión de hablar de la existencia o no de dioses, ¿cómo decirlo así? Desde una perspectiva como de horror y de como de angustia cósmica, ¿no? Y de que puede haber como em, un mal más allá de lo que podemos entender, que quiere como acabar con todo y con los dioses incluidos, ¿no? Y desde luego o sea, que es la figura de Euron, ¿no? Tal vez no sea aquí el lugar para extendernos sobre ello, a riesgo también de que Ellen y yo nos quedemos aquí hasta pasado mañana. Tal vez sea un capítulo para el futuro. Pero creo que es interesante porque Martin, un poco lo que ha dicho Ellen de la primera, la segunda y la tercera vez, la primera vez que ves a Euron y cuando es elegido como sucesor de su hermano, eh, parece eso, como un rey pirata, ¿no? Y es como lo que él se presenta. Esto ya lo hemos hablado, no sería cuestión de insistir en ello. Pero después, en este capítulo de Vientos de Invierno que no se ha publicado aún, las interacciones que hay entre Euron y Aeron, que Aeron tiene unas visiones totalmente Lovecraftianas, ¿no? De Euron como prácticamente una especie de Chulú o de dios del más allá que, que no tiene un interés en un poder, o sea, o en una victoria concreta, sino que como que quiere arrasar con todo, ¿no? Que es como el antitodo. No solo está ese terror que hasta entonces igual no había trabajado tanto en el resto de los libros, pero seguro que si nos ponemos a encontrar algo habría. Em, Sino también que no nos lo cuenta solo, o sea, no es un lore dump, o sea, no te están contando solo en abstracto que está esta persona, sino que el, el terror absoluto que siente Aeron eh, por su relación personal con Euron, por el terror que él le generaba por el abuso al que le sometió, del cual ya en el capítulo de Festín de Cuervos se puede intuir, pero realmente hasta que no sabes cuál es el contexto no lo ves en la profundidad que es del todo. Entonces eso no es simplemente que te hablen de que está eso, sino de que Aeron, que es una persona que se ha convertido en muy religiosa, de repente eh, se ve totalmente abandonado, ¿no? Realmente creo que es el capítulo. Me parece que no es en el no creo que no es el de Forsaken, creo que es eh, el capítulo de cuando hacen la elección los hombres de hierro y se elige a Euron. Aeron tiene, o sea, creo que el capítulo acaba algo así como de que Aeron intentó, le preguntó a su dios, ¿no? De que por qué había ocurrido esto, ¿no? Y no, como que no tuvo respuesta, solo escuchó el silencio, ¿no? Que el silencio además es, pues evidentemente desde el inicio es el barco de Euron, ¿no? Entonces, este, esta posibilidad, o sea, en un mundo, o sea, ya me callo, pero es el terror en este mundo claramente hay magia. O sea, yo no sé si el dios de Aeron existe o no, porque no sabemos realmente si los dioses existen o no realmente, pero claramente hay cosas mágicas. Entonces, el mundo del que nosotros sabemos que hay cosas mágicas, a mí no me resulta loco pensar que algún dios exista. Entonces, la posibilidad de que en un mundo en el que tu dios podría existir, la opción de que o existe y no te quieres y no te escucha, o peor aún, tu peor pesadilla, que es tu hermano, va a acabar incluso con tu dios. Entonces es como un terror, eso que es como lo muy personal y lo muy íntimo, ¿no?
como esa especie de terror casi intimista, ¿no? Como de historia de abuso dentro de una familia, ¿no? Que como ha hecho Goe es un poco como no sé, la Haunting of Hill House, por ejemplo, ¿no? La serie que está basada en un libro, pero bueno, de un drama familiar expresado mediante el terror al terror cósmico que representa pues la amenaza de Euron, ¿no? Entonces, bueno, está claro que en lo que viene del libro no nos vamos a aburrir probablemente bueno, no sé si nos vamos a aburrir o no, pero desde luego va a haber, mejor dicho, va a haber terror para aburrir, es la expresión. Me ha gustado, bueno, no sé si gustado es la palabra, ¿no? Pero me ha interesado lo que has dicho sobre, claro, en el mundo en el que existe magia, pues existirá tu Dios. Pero claro, en un mundo que existe magia tal y como se expresa en este libro, el mero hecho de su existencia ya da miedo. No tienes que ponerte ahí a pensar en dioses o lo que sea, ¿no? Que haya gente pudiendo usar esos poderes en tu contra, cuando la mayoría de los mortales no tienen esas capacidades, es lo que da miedo, ¿no? Porque son además poderes muy... bueno, no sé ni cómo llamarlos, ¿no? Pero como bastante dañinos. Ya veis lo que hace de Melisandre, ya hemos visto lo que hacen los cambiapieles, que vamos, se puede asumir como una magia más. Y así con todo, ¿no? Es terrorífico. Y si ya le sumamos la existencia de dioses, como ya ha dicho Kia, y más aún la existencia de dioses y encima de dioses profundos como Chulus, pues la cosa aumenta varios enteros en cuanto a terror. Sí, sí. Yo iba a decir que a mí esa sensación de un dios cósmico que existe y que tiene la amenaza es la que me transmite todo el rato Rollor, porque es como están todos creyendo en los siete, en no sé quién, y de repente aparece una tipa con poderes y quemando a la gente con un dios acechante ahí y que da como un poco de miedo. A mí esa sensación la he tenido todo el rato con él. Es verdad que más que algo místico, el tema de quemar a la gente viva a mí me parece bastante católico. Me recuerda a los tiempos de la Inquisición. Pero esa amenaza de un dios y tal, a mí me la transmitía todo el rato ese dios porque era como que te ponía todo lo que tú habías estado leyendo sobre los siete, la fe de los siete, no sé qué, en tal y en Valiria, y de repente aparece esta señora con un dios distinto y prometiendo un príncipe de fuego tal y cual, y te deja ahí con la intriga de, bueno, ¿será esto verdad? ¿Tendrá poder? ¿Se enfrentará a los otros? ¿Aparecerá en algún momento? ¿Tiene relevancia en la historia? ¿Se refiere a Daenerys? ¿No se refiere a ella? ¿Puede causar problemas? ¿Puede ser un dios malvado? Incluso puede ser en vez de ser un dios que luche contra los otros, puede estar representado en los otros, va a aparecer en algún momento como un zombie pero del otro lado. Entonces a mí me creaba bastante esa sensación de incertidumbre y de amenaza que decís con un dios cósmico. Es un poco lo que te recuerda, por lo menos lo que me recuerda a mí cuando estás leyendo sobre Cthulhu y tienes la amenaza de un dios que puede aparecer y devorarte o castigarte o ese tipo de cosas. Es cierto que el terror existencial como que va aumentando según la saga va avanzando, ¿no? Es como que sube de nivel. Y bueno, yo no, o sea, lo otro que se me había ocurrido, bueno, de hecho Kia nos ha hecho una recopilación muy, muy completa y muy interesante. Pero yo que voy un poco en mi línea, vosotros estáis aquí con el tema del terror cósmico. Y otra cosa que quería traer es el capítulo de Arya en el que le revelan cómo los hombres sin rostros se asumen el aspecto de otras personas, ¿no? Y le llevan a esta cámara oculta, ¿no? Donde tienen los rostros de personas a las que conocen. O sea, se entiende que son los rostros de las personas que han solicitado el don, ¿no? Del regalo este,
que esta especie de eutanasia, ¿no? que te administran en la Casa de la Muerte, en la Casa de Blanco y Negro, perdón. Y se supone pues que de alguna manera preservan los rostros de esta gente y con algún tipo de magia pues tú te pones esta cara y asumes la identidad de esa persona, y de hecho se supone que algunos de los recuerdos como que se quedan como resonando ahí, ¿no? Entonces como que tú la primera vez que te pones la máscara o durante los primeros días que la llevas, pues de vez en cuando tienes como flashbacks o visiones o momentos en los que tu mente revierte a los recuerdos de la persona que ha muerto, que de la que lleva su cara, ¿no? Y lo estoy describiendo como muy tranquilo, como sí, pues hay gente, pero en el fondo es súper chungo. Y me acuerdo la primera vez que lo leí, también de esos capítulos que me dejó como mal cuerpo, ¿no? Porque decía, joder, qué chungo, ¿no? Como que el precio... Claro, porque ellos al principio además te lo venden como... No, aquí lo hacemos por compasión, ¿no? Aquí viene gente pues que no puede más con su vida, que eso es verdad, o sea, no, bueno, es decir, ellos no van a la gente matándola para... Es decir, no, se supone que no van, o hasta por lo menos lo que se nos ha revelado, de hasta donde Arya sabe, los hombres sin rostro no van por ahí cultivando o recolectando caras de gente, en plan, pues ahora mato a este, al revés, ellos no pueden hacer eso. En sus reglas está que no pueden matar a gente porque a ellos les dé la gana, solo cuando tengan un contrato cerrado con alguien que les ha pedido, pues, les ha pagado para que asesinen a no sé quién. Entonces, vale, no van por ahí, ¿sabes? Recolectando caras, pero el hecho de que utilicen estas personas que van allí porque están desesperadas por circunstancias, lo que sea, para básicamente hacer su negocio de asesinos a sueldo místicos religiosos, ¿no? Entonces esa parte es bastante fea, y luego aparte el hecho, bueno, pues tiene estos almacenes de caras, ¿no? Y el hecho además como que entre comillas como que vuelve a la vida la cara, ¿no? Y hasta cuando tú te la pones y como que tú le das vida de alguna manera. Es todo muy desagradable. Da miedo que te cagas, lo de pero yo creo ponerte que... una cara ahí es muy fuerte. Sí, o sea, entiendo que está como preservada y tal, o sea, no, pero bueno, sigue siendo como chungo, ¿no? No sé hasta qué punto, claro, hay una duda que tengo yo, y es hasta qué punto es una ilusión, como las que hace Melisandre, y digamos que la magia de ilusión está como almacenada en la cara esa, y tú en el fondo no, la cara esa no, no sé cómo decir, está disecada, ¿no? Pues no, bueno, ya está, o sea, es asqueroso, pero bueno. O hasta qué punto no, es como una magia de sangre en la que parte de tu sangre como que, digamos, alimenta esa magia, ¿no? Y eso es algo que yo tengo la duda, y no sé si Martín alguna vez responderá dentro del libro o no, pero no me queda claro del todo si es algo que sencillamente como que almacena algún tipo de ilusión, porque además vemos a Melisandre hacer varias ilusiones, la de la espada. Esto en la serie no pasa porque a Mans se lo cargan en la serie, pero en el libro Mans sobrevive, o sea, Melisandre hace una ilusión para que cuando matan a Mans en realidad es otra persona, que es Casaca de Matraca, que es un tío súper chungo y tal. Entonces lo ejecutan a él, pero con un glamour, una ilusión que todo el mundo piensa que es Mans, y al mismo tiempo Mans, la gente piensa que es Casaca de Matraca, ¿no? Como que... Y esto es más o menos permanente, o sea, no sé si Melisandre tiene que gastar energía para mantener el conjuro o lo que sea, no se nos comenta, pero vaya que esto de tener una ilusión permanente que constantemente oculta la identidad de alguien, salvo que Melisandre decida parar el conjuro momentáneamente, que es lo que hace para revelar que es Mans, pues entiendo que si eso existe es viable que los hombres sin rostro lo hagan a gran escala, ¿no? Y que igual necesiten las caras estas como una especie de objeto portahechizos o como... sí, no sé, de alguna manera canalizar la magia, o que sea eso, la parte chunga de la magia de sangre, no sé. pero espero la respuesta, la verdad. No sé cuál prefiero, la verdad. Creo que me parece menos chungo lo de la ilusión, pero al mismo tiempo sigue siendo todo bastante chungo. Y el capítulo ese es también bastante, o sea, te vas con el corazón en un puño leyendo el capítulo, porque encima es una niña, o sea, es que está ahí viendo todo eso, y tú dices, joder, a ver si le va a pasar, porque constantemente estás, en los capítulos de Arya, constantemente tienes miedo por lo que le vaya a pasar a Arya, porque es una niña que, vale, tiene una espada, ok, tiene 10 años, quiero decir, y está siempre pues en peligro, tiene que fabricarse identidades para mantenerse segura, ¿no? Porque ser Arya Stark a veces es más peligroso que ser una niña random. Entonces ese es otro elemento de terror que no sé si Martin, o sea, de hecho no sé por dónde va a seguir Martin con esto, porque
En la serie creo que el tono no es el mismo que tiene el autor en mente. En la serie Arya pues es Mortadelo y, y cuando quiere asume la identidad de otra persona y mata a la gente y en ningún momento expresa lo que piensa ni nada. Es como, pues tengo que matar a la gente porque soy una vengadora fría y calculadora y ya está. Y es un poco como... A mí se me quedaba muy plano el personaje de Arya en la serie, era como... ok. Y en cambio en el libro tiene siempre esta corriente emocional, ¿no? De hasta qué punto estás dispuesta a abandonar tu identidad para estar segura, para conseguir seguridad, o hasta qué punto prefieres tener otra vida y dejar atrás todo, etcétera. Y siempre está esa pulsión de Arya de volver a ser Arya Stark y volver a ver a su familia, etcétera, que en la serie pues no está allí. Entonces el cómo van a resolver o qué papel va a jugar los hombres sin rostro y su magia dentro de la saga, en particular cómo Arya se va a reincorporar a la trama principal, pues no me queda muy claro. Pero bueno, a ver si Martín nos enseña más un poco. Ya te entra la curiosidad morbosa, no sé a vosotros. Yo te iba a decir, o sea, llevaba todo el rato pensando que, digo, hostia, me ha gustado mucho esto que has dicho, Ellen, dos cosas de, bueno, de si la magia de los cambiapieles, los warg, hasta qué punto puede estar relacionada con la cuestión de los zombies, cosa que ahora yo firmemente creo que sí, no lo había pensado. Y luego esto que has dicho de si es magia o es una especie de glamour o es una especie de magia magia de sangre, ¿no? El poder este. Sin embargo, claramente, por lo que voy a recordar el resto de el capítulo por el resto de mis días es porque Arya es Mortadelo. Entonces, nada, solo quería decir que me ha impactado. Es que, a ver, el otro título de Mortadelo lo tiene Varys. Varys también es bastante Mortadelo. Pero... sí, Mortadelo y Filemón. Entonces, yo sobre los hombres sin rostro, lo que quería comentar es que son como una cosa que a mí me gusta que hacen los autores a veces es un elemento de terror, y claramente por las cosas que tú has dicho, tiene momentos en los que claramente se presenta así, pero desde el punto de vista interno, más o menos, haría cada vez más de la cosa que genera el terror. Me explico. Sería fácil imaginar un relato en el que hay un pueblo en el que hay gente muerta que luego vuelve, ¿no? Pero luego empieza a haber como asesinatos. No sé si me explico. O sea, como que los hombres sin rostro claramente son como el spoiler, o sea, son como la resolución de un relato de terror, ¿no? Pero nosotros lo vemos siempre, bueno, desde que sale Jaqen hasta que Arya entra, aunque pasa por esos ritos iniciáticos de aprender cómo funciona, pero precisamente tú ves cómo funciona esa organización desde dentro, cuando claramente es algo, no sé cómo decir, es como si de repente, en vez de ser una historia sobre sectarios, es una historia en la que el personaje está en una secta, ¿no? De adoradores de Chulú. Es muy distinto eso a en un pueblo hay una gente que está haciendo unos ritos, ¿no? Entonces esto creo que es interesante porque le permite eso, jugar con y seguro que si pensamos se nos ocurren más ejemplos de este estilo, ¿no? En el que, por ejemplo, es una pregunta de cuando, le hemos preguntado alguna vez, Jon, que va a ser un zombie, ¿hasta qué punto vamos a seguir teniendo muchos capítulos de él? ¿O vamos a empezar a verle más desde otros personajes? O no sé, ¿no? Porque esta cuestión como de el Jon que veamos va a pasar como por una cuestión terrorífica, ¿no? Entonces, bueno, creo que Martin juega con esto también y es un elemento interesante también. Solo una cosa antes de terminar, pero es que efectivamente es te dejo esto aquí y luego tú ya te imaginas las cosas horrendas que van a ocurrir, porque lo que te enseño es muy horrendo, pero puede escalar muchísimo. Le gusta a Martin, ¿no? Lo ha hecho varias veces y son ejemplos que hemos puesto aquí. El tema de la primera escena, el tema de los cambiapieles, hasta dónde pueden llegar y Bran incluso más. El tema de, vale, te hemos enseñado la secta por dentro. Todo, ¿no? Es como...
deja volar tu imaginación para un horror aún más elevado, ¿no? Y es parte del asunto, ¿no? Que nuestra imaginación siempre supera a lo que sea que nos han puesto delante. De hecho, por eso a mí esto ya lo hemos hablado alguna vez. A mí no me gustó cómo mostraron lo de la tortura de Theon. Bueno, aparte porque era un poco chabacano algunas veces. Pero al margen de eso, era tan explícito que no dejaba nada a la imaginación. Era como, vale, sí, pues están torturando a este señor, pero en el libro tú nunca sabes exactamente. A ver, algunas cosas sí las sabes porque le faltan dedos, le falta trozos de piel, tiene cicatrices, bien, ok. Pero hay muchas cosas que no sabes lo que le ha pasado a Theon, que no sabes lo que le han hecho exactamente. Y él piensa, pero claro, no lo piensa en términos explícitos porque cuando sufres un trauma así normalmente no lo recuerdas como explícitamente en una secuencia, como si fuese una peli, ¿no? Entonces, da más, no canguelo, sino como, bueno, da más una sensación de malestar peor, te da más inquietud, te da como más grima. Ver a Theon, ver el resultado sin saber el proceso y saber solo los flashbacks inconexos que tiene él e intentar imaginártelo tú, porque rellenas tú los huecos y es peor, es lo que acabas justo de decir tú. Y en la serie, que entiendo que es difícil en una serie hacer eso, ¿no? No digo que sea imposible, pero bueno, pero creo que ni siquiera lo intentaron. Fue como, vamos a, mira qué chungo va, mira jaja, ¿no? Y ahora además le trolea con la tía esta y jaja, no sé qué, y la salchicha, era como todo un poco como de... No da miedo, da como... Pues ok. Te quedas como... Vale, sí, qué mal, ¿no? Lo que está pasando, pero bueno, pues no genera la misma sensación de malestar y de dejarte mal cuerpo. Entonces, en ese sentido, Martín lo tiene muy... Lo que dices tú, Ori, ¿no? Lo tiene muy medido. No sé si estáis de acuerdo con esto, no sé... Bueno, sobre todo tú que lo viste sin haber leído el libro. Sí, vamos, yo creo que... bueno, lo que dices de Zion, pues la verdad es que no... Claro, es que sin tener punto de comparación, a mí no me... O sea, bueno, me pareció una burrada. Yo creo que se lo hubiesen ahorrado y todo mejor, ¿no? Pero, pero en el resto de cosas yo creo que sí lo hicieron más o menos bien o más o menos similar, ¿no? Este de, mira, toma esto y ya veremos lo que va a pasar. Eh, yo creo que la serie consigue, ¿no? El tema este de imbuirte miedo a cosas que pueden pasar y que están relacionadas con cosas que ya han pasado, sobre todo en el tema este de los caminantes blancos, pero también en cuanto a todos los poderes de Melisandre, por ejemplo. También ahí hay un... mira lo que ha hecho esta y ahora la dejamos por aquí rondando a ver si se le ocurre alguna otra cosa aún peor, ¿no? Y entonces, bueno, sí, yo creo que en la serie lo consiguen. Sé que tenéis ahí como un poco de odio, sobre todo a las últimas temporadas, pero yo creo que eso en concreto no lo hacen mal. Ya, o sea, sí, bueno, a ver, hay veces que hacen la serie muy bien, ¿eh? O sea, no siempre como siempre saco los momentos espinita, ¿no? Pero sobre todo me refiero a la parte de Teo, no en general que nunca lo hagan bien en ese sentido. Ah, no, lo de Theon Es más en concreto lo de Theon. Sí, no, pues concretamente lo de Theon, no, o sea, que lo podían haber quitado. O sea, creo que pasan demasiado tiempo recreándose en algo que se podía haber explicado en muchísimo menos tiempo. O sea, yo creo que podrían está. haberlo hecho como con unos flashbacks inconexos que a ti te dejan también, que te dan una idea de lo que ha ocurrido, pero a ti te dejan también como, como confuso, ¿no? De decir, vale, pero exactamente qué ha pasado. Entonces tú empiezas a darle, pues habrá sido esto, habrá sido lo otro. Y además eso habría generado también gente comentando. Es decir, ¿sabes? Si la gente habría estado intercambiando teorías, uy, ¿qué crees que ha pasado? Y no sé qué. Yo creo que habría sido una manera de generar como el famoso engagement este, ¿no? Que ahora es como, como un recurso en... Es necesario. Yo no sé si eso hubiera sido peor, porque en ese momento estaban pasando tantas cosas que dicen, bueno, ¿y esto ahora aquí a santo de qué, no? Ya, puede ser. No sé si hubiese sido más terrorífico una cosa o que otra. Creo que así no me gusta como está, pero yo también ya sabéis que tengo muy poca tendencia al gore. Entonces, yo qué sé. Sospecho que la gente no se hubiese enganchado mucho a esa otra forma de contarlo.
los de la serie yo creo que ya tenían medio, no voy a decir desahuciado, pero como personaje secundario a Tion, y no iban a sacar, no iban a realizar el esfuerzo de hacer eso para volverlo interesante de nuevo, porque estaban haciendo malabares con muchos personajes. Es mi hipótesis, al menos. Sí, no, o sea, tiene sentido lo que dices también, ¿eh? O sea, no me parece bastante razonable. Pero ahora bien, con respecto a la pregunta original, a mí eso tampoco me gustó nada y creo que no daba tanto miedo y que lo que dices tú daría más miedo. Sí, lo que pasa es que si no tienes interés en el personaje, te da menos miedo en general, o menos miedo al empatizar menos, te da más igual. Y creo que no hubiesen conseguido lo que querían, si lo que querían era dar ahí esa sensación de terror, claro. Voy más por ahí, ¿eh? Ya, Pero no lo sí, sé. Tiene sentido. Vale, pues bueno, hemos llegado a nuestra hora habitual de programa y hemos tocado varios palos de terror, así un poco rápidamente. Y nada, pues hemos completado este programa spooky, ¿no? Del mes de octubre, ya entrando en noviembre para cuando salga. Y nada, nos quedan todavía por decidir los temas antes de final. Estaba comentando justo antes internamente, ¿no? Antes, creo que lo ha hecho Kia, que nos quedan, bueno, ahora que sacamos episodios mensuales, 2 episodios antes de fin de año, y ya en enero un Caballero de los 7 Reinos. Ya estamos a tope con la serie, que son 6 episodios, así que vamos a tener que retomar nuestro ritmo frenético. Ya, es verdad, ¿eh? Porque va a haber tela que cortar, porque esos episodios van a salir bastante rápido, ¿no? Porque en realidad no son muchos. O sea, se nos va a es un acabar mes, como en un mes y pronto, ¿no? medio, ya o sea, para finales de febrero en principio, primeros de marzo, ya Claro. eso ya se acaba. Claro, que va a haber mucha tela que cortar en poco tiempo. Bueno, ya he visto a gente thirsteando a tope por Lionel Baratheon, ¿eh? En Twitter. La gente ya Es muy pirata. no espera. Nada, la verdad es que a mí me gusta mucho el actor, como o sea, la armadura, le han puesto la cornamenta esta de ciervo, la forma que tiene de actuar, lo poco que se ve en el tráiler. Yo creo que han clavado mucho al personaje de los libros y creo que va a ser un personaje interesante porque, bueno, pues hasta ahora los Baratheon, o sea, sí, pues tienes a Robert, Renly y Stannis, pero luego pues en House of the Dragon sí, sale Boros Baratheon, que es un imbécil, y pues sale en un capítulo y dices, este señor es imbécil y ya está, o sea, no tiene más profundidad que ser todo, que ser lerdo. Entonces, Lionel creo que tiene más enjundia, es un personaje más interesante. Y no es tan igual encasillado como, no sé, Robert y Stannis y Renly ya los tenemos como muy analizados, ¿no? Entonces a mí fue una de las sorpresas del tráiler creo que en general el tráiler o sea, todo lo que vi en el tráiler me gustó, pero creo que Lionel estuvo muy guay. Habrá que ver los episodios completos. Pues sí, a la espera quedamos. Vale, pues nada, ya vamos cerrando. Como siempre os recordamos, oyentes, que nos podéis dejar vuestros comentarios, vuestra escena de horror favorita o menos favorita, o lo que opináis sobre el horror de Martin, tanto en la saga de Canción de Hielo y Fuego como en la obra en general de Martin. Podéis usar los comentarios de iVoox y de Spotify, o podéis utilizar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Blue Sky y en Instagram, Empanada Lamprea. Bueno, en el caso de Twitter es Empanada Lamprea, sin el D, en el resto con D, pero bueno, igualmente no hay muchas empanadas de Lamprea, no hay muchas cuentas de Empanada Lamprea, así que lo encontraréis fácil. Y de todos modos está el enlace en la descripción de cada episodio del podcast. Y también estamos en YouTube y en Twitch. Tenéis bueno, hace mucho que no hacemos directo en Twitch, pero tenéis los directos pasados y algunos episodios en YouTube. Bueno, de hecho, desde hace tiempo los episodios también están en YouTube en audio, no solo los vídeos, pero bueno, hablo más del contenido que no está en audio. Entonces, pues yo que sé, algún episodio que hemos hecho en directo, entrevistas y tal, lo tenéis allí. Si no lo conocéis ya, pues que lo sepáis. Y nada, esperamos que os haya gustado el episodio. Esperamos que paséis un muy buen Todos los Santos / Samhain / Halloween / lo que celebréis cuando toque, que ya es dentro de nada. Y pues nos escuchamos el mes siguiente. Hasta luego. Adiós. Adiós. Esta os la guardo. Esto creo que va a ser un meme recurrente. Bueno.
Venga, hasta luego. Adiós.